Sí, ya, muy bien, gracias. ¿Pasamos entonces? Bueno, vamos a hablar entonces algo pequeño sobre el proceso de atención de enfermería, ¿no? Para recordar siempre, les digo que la partida de nacimiento tenemos que tenerla, ¿no? Y la primera persona, la primera teórica que nos habla del proceso de atención de enfermería es Lydia Hall, en el año 55, ¿no? Ella establece que nosotros brindamos un cuidado a través de un proceso, ¿no? Entonces ella fue la primera que habló, y luego pues en el transcurso del tiempo, que seguramente también lo han recibido, ya hemos plasmado en las 5 fases de este proceso de atención de enfermería, ¿no? En el año 67 Nobel nos hablaba de las 5D, ¿no? Que era descubrir, investigar, decidir, hacer y distinguir las cosas que nosotras realizamos. ¿Pasamos? El proceso de atención de enfermería, pues, ha sufrido varios cambios, ¿no? Desde, digamos, la definición de lo que es proceso de atención de enfermería o proceso del cuidado de enfermería, ¿no? Hablamos hoy de un proceso del cuidado de enfermería, porque lo que nosotros hacemos como esencia en nuestra profesión es cuidar, y el objetivo es el individuo, o es la familia, o es la comunidad. Entonces nosotros hablamos de un proceso del cuidado enfermero. Sin embargo, desde nuestros inicios sabemos que hacemos un proceso que hemos tenido, ¿no? Como fases del proceso de atención de enfermería. Bueno, esto es para analizar, ¿no? Para ver cómo este proceso del cuidado es el que enfoca más a nuestra labor y a nuestro desempeño profesional. Ha pasado también procesos de cambio, ¿no? La globalización ha permitido, pues, que la información podamos recibirla, ¿no? En el momento, o sea, no hay tiempos ahora, sino en el momento que sale algún avance, todo llega a nosotros, ¿no? Entonces, de allí es también que nosotros hemos venido recibiendo información sobre estos cambios que ha habido y sobre el uso de las taxonomías y el crecimiento de cada fase de este proceso enfermero, ¿no? Que se inicia primero con la fase del diagnóstico, porque el crecimiento va por allí. Primero el ordenamiento de los diagnósticos y luego la fase de crecimiento de la etapa diagnóstico, ¿no? A través de justamente NANDA Internacional. Sabemos hoy que tenemos 3 taxonomías. Bueno, taxonomías son como 7 taxonomías, las más digamos la que ha tenido el impacto necesario y la que se ha globalizado, ¿no? En estos momentos es taxonomía NANDA, taxonomía NO y taxonomía NIC. También sabemos que en un primer inicio hemos tenido dificultades en las traducciones, ¿no? Y es por ello que de repente en la metodología para implementar ya en la parte del pregrado, las docentes hemos tenido pues que ir adecuándonos cada vez al proceso de los cambios, ¿no? La traducción no se hacía con personas que, como hoy sabemos, ¿no? Ya son parte de nuestro lenguaje, entonces venía un poco esta traducción diferente. Y es por ello que cuando nosotros aprendimos, cuando yo también aprendí al uso de las taxonomías, ¿no? O me familiaricé con ello, habían algunas dificultades que lo fuimos de repente solucionando en la medida que uno participaba en los eventos internacionales, ¿no? Y podíamos preguntarle a las fuentes realmente cómo era este proceso. Cambios en los paradigmas de enfermería, los cambios sociales que ha habido,
¿no? Incluso ahí podríamos aumentar este cambio radical que hemos sufrido en tiempo de pandemia y que hasta hoy todavía no recuperamos, ¿no? Son 2 años prácticamente solo para trabajar, ¿no? Para trabajar en el cuidado. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, hay obviamente desfases, hay vacíos que vamos a tener que ir compensando. De esta forma hemos tratado todos de capacitarnos a través de estas plataformas, pero ya viene la etapa de la presencialidad, ¿no? En la etapa donde nosotros tenemos que ya involucrarnos sin esos miedos que obviamente nos trae la época de la pandemia. ¿Avanzamos? ¿Por qué es una metodología? Obviamente porque hay cambios importantes en nuestra forma de trabajo, ¿no? Necesitamos tener un lenguaje común, ¿no? Un lenguaje estandarizado, y justamente a raíz de estas reuniones bianuales que se establecían, era pues que se iban fortaleciendo este conocimiento enfermero, este conocimiento que sabemos hoy que sigue creciendo y sigue actualizándose en el día a día, ¿no? Como les decía, tenemos todavía vacíos en el trabajo de pandemia y que tenemos que ir llenándola, ¿no? Justamente con formas de trabajo. Sé que hay algunos colegas, ¿no? Incluso en el libro del 21 al 23, los colegas de Noruega y de Portugal han implementado, ¿no? Nuevos diagnósticos enfermeros en época de pandemia, como es el duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que han seguido trabajando en ello, y las personas que hemos estado trabajando en la parte operativa tenemos que también dar ese conocimiento que hemos adquirido en el día a día, en el trabajo diario con los pacientes. Los marcos conceptuales, siempre seguimos conociendo a las grandes teóricas de enfermería, ¿no? Siempre conocemos a Virginia Henderson, a Patricia Benner, a Dorothea Oren, pero también tenemos que internalizar en nosotros las teorías de rango medio, ¿no? Porque son ellas las que están justamente viendo la parte de la especialidad en enfermería. Entonces, eso debemos remarcarlo. Las taxonomías, ¿no? Que bueno, son 3 independientes, obviamente, en el transcurso de esta ponencia vamos a ver una de ellas. A ver, avanzamos. El método que utilizamos, ¿no? Es el proceso de atención de enfermería, que es justamente lo que nos constituye como ciencia, ¿no? Y usamos la metodología del método científico. Muy bien, avanzamos. Tenemos que volver a las competencias, ¿no? Porque cuando leemos pensamiento crítico, leemos también que es una competencia del profesional de enfermería, que lo va desarrollando y fortaleciendo en el transcurso de su carrera, desde el pregrado, ¿no? Entonces, las que enseñamos en el pregrado somos responsables de ese pensamiento crítico que debe surgir en cada uno de las estudiantes, ¿no? Y eso es una competencia. Pero cuando hablamos de las competencias para una actuación eficaz, hablamos pues de la parte cognitiva, que es la parte del saber, ¿no? La parte procedimental, que es ese eje del saber hacer, ¿no? Y lo que nos da y nos marca el cuidado enfermero, que es el saber ser, esa parte del ser nuestro, de esa empatía que nosotros ponemos cuando estamos al lado de un paciente, ¿no? De esa parte humanística.
cuando se habla de humanización de enfermería, disculpen, ¿no? A mí no me pareciera que lo debiéramos separar, es parte del cuidado. Nosotros somos enfermeros porque hacemos humanización de nuestro cuidado, ¿no? O sea, no debemos desglosarlo, debemos saber que dentro de lo que nosotros brindamos está ello. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de humanización. Sigamos, bueno, esto se ha dado en diferentes contextos, en diferentes, ya hablando de enfermería, se habla también de la parte de las especialidades en enfermería, ¿no? Entonces esto se ha dado para diferentes contextos. Tan es así que cuando certificamos a un profesional de enfermería, lo hacemos de acuerdo a las especialidades, ¿no? Y de acuerdo justamente a sus competencias. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, este proceso de atención de enfermería imprescindible tiene una formación específica en una metodología, ¿no? Y esta metodología de enfermería que hoy empleamos es justamente el uso de las taxonomías. La valoración sigue siendo la parte más importante y es bueno que en estos espacios lo sigamos remarcando, porque hemos tenido un buen silencio y hemos hablado de taxonomía Nanda como que si todo fuera diagnóstico en el proceso enfermero. Sin embargo, no es así, ¿no? Nosotros hablamos de una valoración para llegar al diagnóstico. También hay un aplicativo en la gestión de estos cuidados que nosotros realizamos y que ahora sabemos que no solamente nuestra evidencia, que son nuestros registros, son narrativos, ¿no? También son informatizados hoy en día. ¿Seguimos? Bueno, solamente para remarcar que ya sabemos que la ley del trabajo enfermero nos dice pues que nosotros tenemos que aplicar este proceso de atención dentro de nuestro desempeño profesional. Y es por eso que nosotros tenemos que ir ganando en las alumnas y en el pregrado eso que debe ser una motivación y un incentivo para que ellas siempre no le tengan temor a desarrollar un proceso de atención de enfermería, ¿no? Al contrario, eso debe ser como el diario, como que nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero muchas veces las alumnas dicen, no, el proceso lo ven pues inmenso, y es porque hacemos unos planes de cuidado demasiado largos, ¿no? Y es por eso que de repente tenemos que hacer una buena valoración para tener diagnósticos precisos, correctos, para elaborar un plan de cuidado, ¿no? Efectivo y seguro. ¿Seguimos? Bueno, esto ya lo sabemos, en enfermería nosotros somos profesión, somos ciencia, ya lo hemos hablado, somos disciplina, que se ocupa pues de este cuidado humano en situaciones de salud, ¿no? Y hablando de salud, no es solamente la parte cuando nos toca brindar a la persona enferma, sino sabemos que nuestro primer nivel de atención es nuestro empoderamiento, ¿no? Sabemos que allí es donde tenemos que trabajar, ¿no? No debemos permitir que ese individuo, que esa familia llegue a los hospitales de tercer nivel, como somos nosotros, o los institutos especializados. Debemos trabajar en la parte de la promoción, de la prevención. Eso es nuestro quehacer. Es más, incluso cuando nosotros, al alta de un paciente, nosotros lo que brindamos es eso, ¿no? Promoción, el IEC, información, educación y comunicación, no solamente al paciente, sino también a la familia. ¿Seguimos? Bueno, entonces es necesario esta relación entre la práctica, que es nuestra profesión, la teoría y el conocimiento y el constructo de este conocimiento que nos va a enmarcar en nuestra disciplina, y la investigación, ¿no? Que es la ciencia, y que bien lo ha hablado Roxana al final de su exposición, la parte tan importante para el desarrollo del conocimiento como es la investigación.
¿no? Como base para el desarrollo de nuestra práctica profesional. ¿Avanzamos? Entonces, esa no es mi foto, por si acaso, ¿no? Todavía no usaba tan largo ese uniforme. Entonces, para enfermería, el cuidado representa el núcleo de nuestro crecer profesional, ¿no? Desde el punto de vista disciplinar, el objeto, el conocimiento y el criterio que lo distingue de otras disciplinas es justamente eso, ¿no? La enfermería es el estudio del cuidado, de la experiencia y de la vivencia de esta salud humana, como dijo Newman en el año 91. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de nuestra profesión, tenemos que buscarle características definitorias, ¿no? Del uso de nuestra metodología, ¿no? De nuestro proceso, que nos va a permitir la resolución de nuestros problemas, del problema identificado en ese individuo, en la familia o en una comunidad, y el método científico que aplicamos al realizar nuestro proceso, ¿no? Y allí va el uso de taxonomía Nanda. Todo lo que está en el libro de taxonomía Nanda es lo que hoy sabemos basado en la evidencia científica actualizada. ¿Continuamos? Entonces tenemos un lenguaje científico propio, ¿no? Que guían los cuidados para obtener resultados de salud positiva en una persona, pero nosotros vemos a esa persona holísticamente, ¿no? Eso es lo que desarrollamos en el día a día, eso es lo que nos identifica, ¿no? Y lo que hoy, la visibilidad que se había establecido para el año 2020 a través del Nursing Now, lo logramos. Obviamente el sufrimiento o el costo ha sido mucho mayor, pero la visibilidad se ha dado, que nosotros somos visibles hacia la comunidad hoy en día, al haber afrontado, ¿no? Como enfermeras de primera línea esta pandemia, y que lo seguimos haciendo porque hay ahora otra enfermedad que también está por allí, ¿no? Continuamos. Entonces realizamos el aprendizaje reflexivo, ¿no? Ese proceso de analizar, de evaluar nuestro pensamiento, pero con el propósito de mejorarlo, ¿no? Se dice que cuando hablamos de un aprendizaje, de un pensamiento estratégico y un aprendizaje reflexivo, no solamente es el pensar, sino también la acción que nosotros realizamos. Y esa acción va a verse traducida en la mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, si pensamos bien mientras aprendemos bien. Continuamos. Bueno, ya de pensamiento crítico hemos hablado y seguiremos hablando porque ese es nuestro fortalecimiento para llegar al diagnóstico preciso y correcto, ¿sí? Pensamiento crítico es ese proceso de conclusiones basado en la evidencia, ¿no? Y esto va a permitir, obviamente, tomar la mejor decisión en nuestro plan de cuidados, en nuestras intervenciones. Por eso es que las NIC están planteadas de igual forma, ¿no? Basadas en la mejor evidencia. ¿Continuamos? Este pensamiento crítico es un proceso, ¿no? El resultado final es el juicio clínico. Y es justamente lo que hacemos, ¿no? Después de un proceso de valoración, ¿no? Ya hemos visto de los datos y cómo los transformamos en información, ¿no? Eso nos permite dar o inferir el juicio clínico, que es el diagnóstico enfermero, ¿no? Continuamos. Ahí está lo que corresponde a este juicio y a este razonamiento clínico, ¿no? Antes de llegar en la parte inferior que corresponde al diagnóstico, hacer una valoración, ustedes ya lo han visto, analizar los datos,
¿no? Agruparlos en información, viendo un patrón, ¿no? Si ese patrón está normal o está disfuncional, una identificación de posibles diagnósticos de enfermería, es decir, hipótesis diagnósticas, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos, y Roxana ha hablado que hay una valoración inicial o una valoración de cribado, ¿no? Que es lo que llaman ANDA. Y a través de esa valoración inicial o de cribado, ¿no? Y de esta agrupación de datos que las convertimos en las primeras informaciones que nosotros obtenemos en este tipo de valoración, emitimos pues hipótesis diagnósticas, ¿no? Que luego en una valoración focalizada o en una valoración a profundidad, ¿no? Vamos a confirmar, vamos a refutar, ¿no? Y vamos a tener diagnósticos potenciales, ¿no? Esto también nos va a permitir a nosotros priorizar, nos va a ayudar a priorizar nuestros diagnósticos. Luego de ello, y es la parte inferior, estamos hablando ya del diagnóstico enfermero, ¿no? Porque para emitir o para inferir el diagnóstico enfermero, ¿no? Es que nosotros tenemos que entender conceptos, la parte fisiológica normal, ¿no? Y eso es lo que hemos pasado nosotros en las aulas, lo que nosotros enseñamos hoy, ¿no? Que primero tenemos que conocer los diferentes conceptos y es por eso también las especialidades, ¿no? De acuerdo a donde nosotros nos desempeñamos. Luego vamos a colectar los datos, vamos a valorarlos, ¿no? Vamos a reconocer problemas normales y patrones también disfuncionales, ¿no? Vamos a pensar de que hay algunos datos que todavía nos faltan. Entonces, de repente, la valoración que nosotros hemos realizado no ha sido suficiente. Todavía nos faltan datos para poder llegar al diagnóstico. ¿Continuamos? Entonces, cuando hacemos un proceso de valoración, ya hemos hablado que es inicial o de cribado, cuando analizamos estos datos, ¿no? Requiere pues que nosotros sepamos conceptos, ¿no? Conceptos también de la labor de enfermería, y a la luz de estos datos recopilados poder convertirlos pues en información, ¿no? Agrupándolos en algún patrón o en algún modelo teórico de enfermería cuando nosotros queramos hacer el ordenamiento de los datos, ¿no? Bueno, hacemos la identificación de las hipótesis diagnósticas, ¿no? Empezamos a considerar qué diagnósticos se están implementando, qué problemas está presentando el paciente o la familia o la comunidad. Y luego pasamos a esta valoración a profundidad, ¿no? Que requiere consideraciones, de repente ya analizando algunos conceptos y con los datos iniciales, poder profundizar otros que necesitamos para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Después confirmamos o refutamos para tener diagnósticos potenciales. Y para eso ya vamos construyendo pues las características definitorias de mi diagnóstico, vamos construyendo la causa de mi diagnóstico, vamos a construyendo el factor de riesgo del diagnóstico, ¿no? Y también los indicadores diagnósticos de hoy, que son población en riesgo y condiciones asociadas. Luego tenemos que hacer un diagnóstico priorizado. Esto nos va a permitir hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué tan relevante es para el paciente. Dentro del contexto tengo los recursos necesarios, ¿no? Voy a poder satisfacer las necesidades del paciente, voy a poder
disminuir o eliminar ese diagnóstico con los recursos que yo cuento. Eso es también importante. ¿Continuamos? Bueno, eso lo he visto que ya lo han tocado, ¿no? Que es justamente el proceso de enfermería es el pensamiento crítico dado en 5 pasos, ¿no? Aplicando con las mejores evidencias y promoviendo las funciones humanas y las respuestas a la salud y a la enfermedad. Continuamos. No nos olvidemos, nosotros somos disciplina, construimos el conocimiento a través de nuestras teorías de enfermería, ¿no? Y nosotros tenemos que enseñar esas teorías, tenemos que aplicar las teorías para que no haya un divorcio entre la teoría y la práctica, ¿no? Porque cuando van las alumnas dicen, no, cuando hablamos de teorías, nosotros no vemos que nadie hable ni aplique teorías de enfermería. Sin embargo, en algunos servicios, ¿no?, aplican diferentes modelos de las teóricas, que como les digo, no solamente son las grandes teorías, sino también las teorías de rango medio. Eso ha sido aplicado a la práctica, eso ha sido aplicado a la educación, y eso ha sido aplicado a la administración, a la salud ocupacional, a la salud ambiental. Tiene más campo ahora nuestras teorías de enfermería. ¿No puede avanzar? ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo este marco, todos estos conceptos de cómo nuestras teóricas han podido interpretar los fenómenos del cuidado y sigue creándose nuevas teorías, es a través de nuestro metaparadigma, ¿no? Cuidado persona, salud y entorno. Esto se sigue dando. Y estamos justamente en estas teorías que están dando la luz nuevamente de la enfermería especializada y también enfermería en práctica avanzada. Continuamos. Bueno, entonces el conocimiento sustenta nuestra práctica, seguimos buscando y seguimos fortaleciendo este conocimiento, ¿no?, desarrollando nuestro pensamiento crítico hasta llegar a nuestro juicio clínico, en estos momentos usando nuestras taxonomías. Continuamos. ¿Puede darle otro clic? Ah, no. A ver, retroceda un poquito. Creo que se ha quedado inconcluso, no sé qué no habrá pasado. Pero los diagnósticos se inician con el conocimiento enfermero, ¿no? Y sé que Roxana también les ha hablado de este proceso enfermero modificado, ¿no?, que fue propuesto por la doctora Heather Herman en el año 2013, que lo único que remarcaba era lo que sabemos que debemos iniciar, ¿no?, los conceptos claves que tenemos que saber, ¿no?, los conceptos y las teorías que tenemos que iniciar antes de ir a valorar un paciente. Y estos conceptos críticos importantes incluyen pues procesos fisiológicos, ¿no?, como son la respiración, la iluminación, la termorregulación, en fin. Justamente en el área crítica pues se ven todos estos conceptos y se internalizan, porque eso va a ser la causa de muchos de los problemas que presenta el paciente. Continuamos. Entonces, un diagnóstico enfermero es hecho por enfermeros, ¿no?, y que tienen que clasificarse y categorizarse porque es un área de preocupación de nosotros como profesionales, ¿no? Nos ocupamos de estas respuestas humanas que tiene a problemas de salud o procesos de vida, ¿no?, tanto en el individuo, tanto en la familia o tanto en la comunidad. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de los tipos de diagnósticos también. Continuamos. Entonces, desde el año ya 2009 al 2013, ¿no?, en ANDA Internacional hablaba que el diagnóstico enfermero es pues un juicio clínico que formulan los enfermeros para dar
respuesta, ¿no? Sobre las respuestas de este individuo, de esta familia o de esta comunidad a afecciones de procesos vitales. Al tenor de dicho juicio, la enfermera es responsable de la monitorización, ¿no? De las respuestas, de la adopción de las decisiones que van a terminar o van a concluir en un plan de cuidados, ¿no? Y de la ejecución de las intervenciones, incluyendo las de colaboración interdisciplinar. Y la derivación del paciente, porque no nos olvidemos que enfermería está a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, cuando tiene que derivar, también tiene una responsabilidad, ¿no? La enfermera será total o parcialmente responsable de la consecución de los resultados deseados. Todo esto se ve ya plasmado en la ley de auditoría, ¿no? La 029, donde nos ha permitido pues evaluar nuestros registros no solamente en la parte de estructura, sino también en la parte cualitativa, ¿no? Entonces, todo esto está traducido en esa norma técnica. ¿Avanzamos? Entonces, el razonamiento clínico y el uso de las taxonomías, ¿no? Es lo que ha fortalecido, pues, nuestro conocimiento, ¿no? Nuestro conocimiento, y que también tiene que ser con medidas o con intervenciones a futuro, ¿no? Tenemos un vínculo entre estas taxonomías, que es la taxonomía NANDA internacional, ¿no? Donde se establece el diagnóstico, pero que parte de una valoración sistemática, ¿no? Eso nos va a permitir llegar a la precisión diagnóstica y a las prioridades en el paciente. La clasificación de resultados no, que es la otra taxonomía, ¿no? Donde nos va a permitir identificar con precisión, porque lo que nosotros vamos a tener como resultado van a traducirse en indicadores y van a ser medibles a través del tiempo, ¿no? Y eso es también con implicación del paciente y en cada etapa, ¿no? Cuando nosotros lo decidamos, de acuerdo a lo que a las respuestas que vamos encontrando en el paciente. Y la clasificación de las intervenciones, donde vamos a ver la selección de las intervenciones basadas en la evidencia científica, ¿no? Esta taxonomía NIC también nos ha permitido el costeo de los procedimientos, el medir los tiempos en los procedimientos de enfermería, ¿no? Y desarrollar ciertas competencias, ¿no? Para justamente ir trabajando en lograr el resultado que nosotros nos hemos planteado en la taxonomía NOC. ¿Avanzamos? Bueno, ahí están las fases dinámicas, interrelacionadas, ¿no? Que nosotros podemos ir evaluando o reevaluando en cualquier momento, ¿no? De nuestro quehacer y de nuestro continuo cuidado. ¿Avanzamos? Creo que eso lo vamos pasando más rapidito, ¿sí? Para llegar, porque si no acá ya nos hemos pasado de la hora. Entonces, bueno, esos son solamente, como les digo yo, la carta de las partidas de nacimiento, de cómo ha ido la evolución de este proceso enfermero. Seguimos pasando, y ya hablamos. Acá lo que voy a remarcar de repente es la evolución histórica de los diagnósticos. Al mismo tiempo que avanzaba, como les decía yo, el proceso de atención para el ordenamiento de los diagnósticos, también la etapa ya como etapa el diagnóstico, esto iba creciendo, ¿no? Pero ¿quién es la que también habla sobre eso? También una partida de nacimiento es Vera Fry en el año 53, ¿no? Donde afirmaba que una vez que se identificaban las necesidades del paciente, estas eran identificadas y luego de ello se pasaba
al apartado de formular el diagnóstico enfermero, ¿no? Luego ya las otras teóricas reafirmaban, ¿no? Y las instituciones también fueron fortalecidas en ello. Pasamos. Entonces, desde los años 60, en los Estados Unidos se originó un debate sobre el término diagnóstico enfermero, ¿no? Sobre diagnóstico. Entonces, de allí van haciendo esa parte de la evolución de los diagnósticos y ya se empiezan a desarrollar trabajos de investigación para ver cuál es la mejor forma de ordenar estos diagnósticos y qué diagnósticos realmente se estaba implementando a nivel mundial. Continuamos. Bueno, las enfermeras, ahí para remarcar que en el año 73 las enfermeras J.B. Lavin fueron las que convocaron a la primera Conferencia Nacional de Clasificación de los Diagnósticos de Enfermería, ¿no? Y ahí se estructura el Grupo Nacional para clasificar, porque ese era el objetivo, ¿no? Clasificar los diagnósticos de enfermería. Y se dio dentro de su ordenamiento que se establecían conferencias bianuales. El próximo año Nanda cumple 50 años, ¿no? Después de esa primera conferencia. Continuamos. La evolución de las taxonomías, la taxonomía 1, ¿no? En el año 82 fueron junto. Ya. Taxonomía 1 en el año 82, que pidió permiso a la doctora de los patrones funcionales, Marjorie Gordon, para poderla utilizar en una forma de clasificar a los diagnósticos, ¿no? En el año 86 ya se había dado el ordenamiento a través de las respuestas humanas del paciente. Y en el año 2004 se establece la taxonomía 2 con los 13 dominios que hasta hoy tenemos, las 47 clases, ¿no? Y ahora son, ¿cuántos diagnósticos? A ver, ¿quién me dice cuántos diagnósticos son? A ver en el chat. ¿Mm? ¿Cuántos son? Israel, estás más o menos. Rosita, más a más. Por allí va Yolanda. Ah, la madre. Estamos en 267 diagnósticos. ¿Sí? Muy bien. Janet Segovia, muy bien, 267 diagnósticos enfermeros. Obviamente, como el conocimiento tampoco se ha detenido, hubieron otras revisiones que se hizo con respecto al ordenamiento, ¿no? Que ya no querían que sean 13 diagnósticos, querían que sean menos diagnósticos. Pero lo importante acá que tenemos que acordarnos es que los dominios son las casas de los diagnósticos, ¿no? Entonces, lo que en una conferencia escuchamos de la presidenta de Nanda es que, bueno, las casas que hubiesen, lo importante es que saber que ese diagnóstico se utiliza por una enfermera y se valida. ¿Y cómo validamos eso? A través de las investigaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que fortalece la propuesta de los diagnósticos enfermeros. Ustedes habrán visto que hay muchos diagnósticos que han ido desapareciendo. De repente para nosotros era importante, pero no lo validamos. Nadie sabía que lo utilizábamos. Entonces, si no hay evidencia científica de su uso, ¿no? De que esas características son las adecuadas, de que ese factor relacionado también, o que esa etiqueta diagnóstica está bien planteada, entonces se van retirando del libro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que esos diagnósticos que nosotros utilizamos en el día a día
sigan en los libros, tenemos que ir validando esos diagnósticos, ¿no? A través del constructo. Ay, parece que yo lo voy a pasar. Continúa. Entonces, vamos hablando ahora sí de la terminología NANDA internacional, ¿no? Que nos refería que estamos pues, nos hallamos en un mundo más global, más globalizado, ¿no? Y según la Organización Mundial de la Salud, en el 2011 en el mundo existían 19,3 millones ya de enfermeras y matronas, ¿no? Entonces esto es un recuento que hace un histórico de la taxonomía de NANDA internacional. Continuamos. Entonces, ¿cómo pueden todas esas enfermeras utilizar términos similares, con significados idénticos? Porque eso estamos hablando del cuidado enfermero, ¿no? Cómo se habla de ese cuidado a través de un lenguaje común en las instituciones, en las aulas de formación, en los proyectos de investigación. Y eso es justamente lo que ha hecho esta organización de NANDA internacional, que somos todos los que participamos allí. Se usa ya este libro a nivel mundial porque tiene una traducción en 17 idiomas, ¿no? NANDA no es una institución con fines de lucro, ¿no? Todo lo que aportan las teóricas de enfermería al vender sus libros es invertido en la generación de nuevo conocimiento dentro de esta institución. Entonces, la terminología ayuda a las enfermeras investigadoras a comunicar sobre los fenómenos que afectan a la enfermería, ¿no? Para seguir investigando. Por eso es que cuando se presentan estas conferencias hay numerosos trabajos de investigación y artículos, ¿no? Eso es y eso permite pues el avance de la ciencia de enfermería. ¿Avanzamos? Entonces, cuando hablamos de un lenguaje enfermero, estamos hablando de un cuerpo de conocimiento de enfermería, ¿no? Que a diferencia de los otros proveedores, nosotros también tenemos ese constructo de conocimientos, ¿no? Enmarcados en nuestra disciplina. Y cada profesión tiene su propia forma, su propio lenguaje, ¿no? Para describir el fenómeno y para codificar su conocimiento. Si hablamos de otros, los médicos tienen, por ejemplo, la taxonomía de clasificación internacional como el CIE-10, los psicólogos, los psiquiatras también tienen el diagnóstico y manual estadístico de desórdenes mentales, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra taxonomía, ¿no? Que es justamente el número de diagnósticos enfermeros que hoy nos representa. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de la estandarización de este lenguaje, estamos hablando pues de este juicio clínico en relación con las respuestas humanas, ¿no? Y que eso tiene que ver, y es una preocupación, es un problema de salud de un paciente y que nosotros tenemos que tratar de disminuir ese riesgo, esa causa, para eliminar ese diagnóstico, ¿no? Continuamos. ¿Cuáles son las partes de este diagnóstico enfermero, ¿no? Cuando también se proponen diagnósticos, estamos hablando de un foco diagnóstico, ¿no? Y también de un modificador o un descriptor de este foco diagnóstico. Por ejemplo, el foco diagnóstico o concepto clave patrón respiratorio, su modificador es ineficaz. Si hablamos de úlcera por presión, su modificador es riesgo de. Si hablamos de conocimiento, su modificador es deficiente. Si hablamos de paternidad, es deterioro. Si hablamos de afrontamiento, es la disposición para mejorar, ¿no? Eso va a depender mucho también del tipo de diagnóstico que se está implementando. Continuamos.
Entonces, un diagnóstico enfermero contiene normalmente dos partes, el descriptor y el modificador, y el foco del diagnóstico, o el concepto clave, ¿no? Existen obviamente algunas excepciones, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, estreñimiento, por ejemplo, fatiga, ¿no? En estos diagnósticos, el modificador y el foco están incluidos dentro del término, ¿no? También hay si ustedes leen la primera parte del libro de Nanda del 21 al 23, también la presidenta de Nanda Internacional cuestiona, ¿no?, si realmente estos términos representan un problema que enfermería va a resolver, ¿no? Y que si realmente la etiqueta de ese diagnóstico, ¿no?, es propio para un diagnóstico enfermero. O sea, porque son solamente un término que en muchos casos también podría enmarcarse en un problema médico, ¿no? Nosotros no tratamos problemas de enfermedad, sino tratamos respuestas humanas del paciente. Continúa. Bueno, entonces yo creo que no nos va a dar tiempo, pero este era un juego dentro de un taller donde teníamos que ver, ¿no?, cuál de los factores claves son de interés para enfermería y que si la ya, y cuál de ellos, por ejemplo, están presentes en la terminología de diagnósticos enfermeros, ¿no? ¿Cuál de los siguientes son factores claves de interés para enfermería? O sea, ¿cuál es el foco? Náusea, eliminación, duelo, volumen de líquidos. Ya eso ustedes lo van a hacer cuando tengan la ponencia, ¿no?, para saber cuánto es que nosotros hacemos o podemos decidir en saber si es un foco o si es un descriptor. Muy bien, continuamos. Hay diagnósticos diferentes utilizados de acuerdo a las especialidades. Ustedes tienen bastantes diagnósticos hoy dentro del libro de Nanda. También tenemos varios sobre seguridad del paciente, ¿no? Entonces hay que ver cuáles de los diagnósticos han usado en su práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, creo que es la siguiente diapositiva, continuamos. No, todavía. Pero yo lo que les quería decir es que nosotros de repente no nos vamos a aprender los 267 diagnósticos, ¿no? Porque muchos de ellos no los utilizamos. Entonces nos vamos a aprender los que obviamente sí utilizamos, ¿no?, en la especialidad que nosotros nos desarrollemos. Entonces, los tipos de diagnóstico, un diagnóstico enfermero puede ser centrado en el problema, que antes se llamaba diagnóstico real, o un estado de promoción de la salud, o un riesgo potencial, ¿no? Esos son los tipos de diagnósticos, y también vamos a ver el diagnóstico de síndrome. Cuando hablamos del diagnóstico, bueno, ya hemos dicho que es un juicio clínico, eso no nos debemos olvidar, y cuando hablamos del tipo de diagnóstico enfocado en el problema, estamos hablando de un juicio clínico en relación con una respuesta humana no deseada, ¿no?, de una persona, familia, grupo, comunidad, a una afección o a un proceso vital. Un ejemplo es el deterioro parental. Un tipo de diagnóstico de riesgo es un juicio clínico en relación a la vulnerabilidad de una persona, de una familia o de un grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a un problema de salud o a un proceso vital. Como ejemplo tenemos el riesgo de deterioro parental, si estamos hablando de deterioro parental. Y de promoción de la salud es un juicio clínico, ¿no?, en relación a la motivación, al deseo de aumentar el bienestar, ¿no?, y actualizar el potencial de salud. Los diagnósticos de promoción se expresan por una disposición para mejorar el comportamiento específico de salud y se pueden usar tanto para personas, tanto para familias o tanto para grupos o comunidades. Como ejemplo, disposición para mejorar el afrontamiento familiar.
Continuamos. Y el diagnóstico de síndrome, ¿no? Es un juicio clínico en relación con un grupo específico de diagnósticos enfermeros que aparecen de manera conjunta, ¿no? Y que se tratan de manera más correcta conjuntamente a través de intervenciones similares. Por eso es que le decía, a veces hacemos planes de cuidado extensos, ¿no? Y las intervenciones son las mismas. Significa de que de repente no estamos, ¿no? Primero, priorizando el diagnóstico que presenta el paciente, y otro que de repente podemos agruparlo en diagnósticos síndromes. Por ejemplo, el dolor crónico es un dolor recurrente o persistente con una duración de 3 meses, ¿no? Y que afecta de manera significativa el funcionamiento diario o el bienestar. Entonces, ese síndrome se diferencia de un dolor agudo, ¿no? En que el síndrome de dolor crónico tiene un impacto significativo en otra respuesta humana, ¿no? Por lo tanto, incluye otros diagnósticos, como por ejemplo el patrón del sueño, por ejemplo la fatiga, por ejemplo el deterioro de la movilidad física, por ejemplo el aislamiento social. Las intervenciones, muchas de ellas van a ser las mismas, y es por eso que se tiene que colocar diagnóstico síndrome. ¿Continuamos? Bueno, ya en los tipos de diagnósticos enfermeros, obviamente hemos pasado ese proceso de valoración que explicó Roxana, ¿no? Y que incluía pues esta recogida de datos objetivos, ¿no? Que son los signos vitales, por ejemplo, ¿no? Que son, que se realizan a través de esta obtención a través de las técnicas de la entrevista, ¿no? O del examen clínico, y que hacemos una revisión también de la historia del paciente. Cuando recogemos estos datos, también vamos a identificar fortalezas, vamos a ir identificando oportunidades, ¿no? Para ver justamente estos diagnósticos de promoción de la salud en el paciente. Vamos a recoger también datos de riesgo, ¿no? Áreas en que las enfermeras pueden prevenir para evitar esos problemas potenciales o posponerlo. Entonces, los diagnósticos centrados en problemas no deberían considerarse más importantes que los otros. Todos los diagnósticos son importantes. No es que yo tengo que primero poner el diagnóstico enfocado en el problema, o el diagnóstico de riesgo, o el diagnóstico de promoción. Todos son importantes, eso va a depender de la respuesta humana del paciente en ese momento. Continuamos. La etiqueta diagnóstica, y eso también va porque a veces colocamos el diagnóstico, pero no conocemos la etiqueta. ¿Qué nos dice la definición de esa etiqueta? La definición que es clara, ¿no? Y que debe aclarar, valga la redundancia, es importante aclarar que debe disponer únicamente de una etiqueta porque una lista de etiquetas no es suficiente, ¿no? Es fundamental que los enfermeros conozcan las definiciones de los diagnósticos que usan de forma más frecuente, ¿no? Continuamos. Y ahí dan pues algún ejemplo, ¿no? Entonces se necesita más que la etiqueta diagnóstica. Se necesita la definición de esa etiqueta, pero más que ello también se necesitan los indicadores diagnósticos. Y estos indicadores diagnósticos son justamente las características definitorias, ¿no? Son los factores relacionados o los factores de riesgo, ¿no? La información que se usa para diagnosticar y diferenciar un diagnóstico de otro. Los diferenciamos a través de sus características definitorias, ¿no? Que al final son los datos que encontramos en el paciente. Continuamos, pero ¿qué más hay? Y eso lo vamos a ver después. Primero, las características definitorias son las evidencias, ¿no? Las
inferencias observables, ¿no?, que se agrupan como indicadores en un diagnóstico de enfermería. Es decir, son los signos y los síntomas, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes ítems, por ejemplo, son características definitorias del diagnóstico deterioro del intercambio gaseoso, que lo utiliza mucho el área crítica? Por ejemplo, confusión, alteración de la turgencia tisular, tos, color de la piel anormal. A ver, que alguien conteste, alguien de área crítica. ¿Cuál es característica definitoria del diagnóstico de deterioro del intercambio de gases? A ver, pongan 1, o 2, o 3, o 4. ¿Cuál? ¿Cuál es su característica definitoria? 2, alteración de la turgencia de la piel. A ver, Franklin ya nos dijo, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? 2. Olga dice color de la piel anormal. Jocelyn dice color de la piel anormal. Muy bien. Noemí dice color de la piel anormal. Muy bien. ¿Qué más? Ahí nos quedamos. Confusión. Muy bien, María. Confusión, ¿no? Entonces, ahora ustedes van a revisar su libro de Nanda, ¿ah? Y van a ver, ¿no?, que las características definitorias son la confusión, ¿no?, y el color de la piel anormal. Muy bien. Entonces, una pista, vamos empezando con las pistas, es que una valoración que identifica la presencia de un cierto número de características definitorias contribuye mucho para mejorar la precisión al diagnóstico. No es que yo tenga que tener solamente una característica, ¿no? Al final ustedes saben que todas esas características van a ser sus indicadores NOC, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de obtener esos datos, ya sea en la valoración de cribado o en la de profundidad, porque esas van a ser también sus indicadores diagnósticos, ¿sí? ¿Pasamos a otro? Factores relacionados. Los factores relacionados son las causas, ¿no?, la etiología, las circunstancias, los hechos, la influencia que tiene alguna relación con el diagnóstico enfermero, ¿no? Forman parte de todos los diagnósticos enfermeros focalizados en el problema. Todos los diagnósticos enfocados en el problema tienen que tener su causa, su factor relacionado, ¿no? Otra pista es que siempre que sea posible, las intervenciones de enfermería deben estar dirigidas hacia estos factores relacionados, a estos factores etiológicos, con la finalidad de eliminar la causa subyacente del diagnóstico enfermero, ¿sí? Entonces nuestras intervenciones tienen que ir dirigidas hacia eliminar esa causa. Muy bien, sigamos. Los factores de riesgo son las influencias, ¿no?, que aumentan la vulnerabilidad del individuo, del grupo, de la familia, la parte ambiental, la parte genética, la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de estreñimiento, algunos factores de riesgo, deshidratación, ingesta insuficiente. Los diagnósticos de riesgo son el único tipo de diagnóstico que presentan factores de riesgo, ¿cierto? Continuamos. Y luego siguen los otros indicadores diagnósticos, ¿no?, que son poblaciones de riesgo y problemas asociados. Las poblaciones de riesgo son grupos de individuos que comparten características que hacen a cada miembro susceptible, ¿no?, de padecer ciertas respuestas humanas específicas. Por ejemplo, la edad, ¿no?, la edad extrema, que es una población de riesgo que comparte una mayor susceptibilidad de padecer, por ejemplo, un déficit de volumen de líquidos, ¿no? Continuamos.
y la población y los problemas asociados, que son diagnósticos médicos, quirúrgicos, procedimientos, tratamientos, ¿no? Farmacológicos. Estos problemas no son modificables, ¿no? De manera independiente por el enfermero, son parte, ¿no? Del tratamiento de la persona o de sus problemas de morbilidad, pero nosotros no podemos actuar independientemente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha sufrido una intervención quirúrgica o un antecedente de persona que toma tratamiento por antecedentes de infarto o de miocardio, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos, como bien decía, también somos responsables de ese tratamiento, de esa intervención interdisciplinar, ¿no? Pero nosotros no actuamos en forma independiente. Continuamos. Bueno, estos son los mismos en forma ordenada ya, las antiguas y las nuevas, ¿no? Las características definitorias, los factores relacionados, los factores de riesgo, y los nuevos que son las condiciones asociadas y poblaciones entre. Le llamo nuevo porque son del 2018, ¿no? Ya no son tan nuevos. Continuamos. Hemos dicho que ¿por qué? No, continuamos. Son nuevas las categorías. ¿Por qué se han dado? Porque el conocimiento no se ha detenido, ¿no? Y si estamos diciendo que las intervenciones tienen que ir dirigidas hacia el factor relacionado, hacia la causa, no podíamos pues poner prematuro, no podíamos poner alguna característica genética, ¿no? O algún procedimiento quirúrgico, porque ahí no vamos a poder actuar. Entonces no estábamos planteando bien el factor relacionado. Continuamos. Entonces, pero sí lo tenemos que considerar para nuestros planes, sí los estamos considerando, pero como problemas asociados o como poblaciones en riesgo, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿no? La enfermera, si no puede cambiarlo, no puede eliminarlo, entonces no es diagnóstico enfermero. Continuamos. Ya eso ya lo hemos visto, continuamos. También. Entonces, van a ver ustedes que en el libro no hay muchos factores relacionados. Entonces, eso estamos para construirlo todos, ¿no? Si ustedes utilizan uno más diagnóstico, pues hagan una revisión de la causa que está ocasionando ello, donde ustedes pueden actuar y pueden proponer a Nanda Internacional para que lo incluyan como un factor relacionado, ¿no? ¿Continúa? Bueno, acá había otra participación de ustedes, ¿no? Continúa. Tenían que decir que dentro de estos datos de valoración, ¿qué indicador diagnóstico es? ¿No? A ver, no, pues no le diga las respuestas. No, ese está muy mal, muy mal. Ahí nomás tenía que quedarse, ¿no? De repente de alguna de ellas, si alguien quiere decir. Creo que están apagados los micros, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Qué les parece, Ruth? ¿Te parece si de repente levanta alguien la mano y participan individualmente? ¿Puede ser? Por supuesto, a ver. A ver, si quieren participar, por favor, hay un icono ahí donde dice reacciones, donde dice levantar la mano, levanten la mano quien quiera participar y le abrimos el audio. No, yo creo que ya no quieren participar. Sí, o por el chat, pues en todo caso, ¿no? Que sería más fácil, así pierden la timidez. Muy bien, a ver. A ver, por ejemplo, obesidad. ¿Qué sería? ¿Qué indicador diagnóstico sería? A ver.
Pónganlo ahí en el chat, obesidad. ¿Qué es? ¿Qué es, Gabriela, qué es IMC? Índice de masa corporal mayor a 3. No, no estoy hablando de que me defina, me estoy diciendo qué indicador diagnóstico es. O sea, ¿es característica definitoria? ¿Es factor relacionado? ¿Es factor de riesgo? ¿Es condición asociada? ¿O es población en riesgo? ¿Qué es obesidad? A ver. ¿Nada? Lita dice característica definitoria. Berta dice condición asociada. Noemí dice condición asociada. La madre Yolanda dice condición asociada. María dice factor de riesgo también. Johan dice factor relacionado. José dice deterioro de la movilidad física. Angie dice factor de riesgo. Muy bien, qué bueno. Ahora sí, páseles el otro. A ver, son 3. A ver, ¿pasa el otro? Ahí está. ¿Qué es obesidad? Característica definitoria, es factor relacionado y es factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces eso lo van a hacer ustedes como una tareita para ir involucrándonos en esto. Muy bien. ¿Pasamos a otro? Entonces, ¿cuántos diagnósticos de enfermeros hay? Ya me dijeron, 267. ¿Voy a aprender todos los diagnósticos? Bueno, si trabajo en varios sitios, sí, de repente, ¿no? A ver, entonces la taxonomía de diagnósticos enfermeros ayuda, ¿no?, a aprender los diagnósticos enfermeros, ¿no? Cuando armamos la taxonomía diagnóstica, o sea, los dominios, las clases. La taxonomía agrupa los diagnósticos en categorías, ¿no? Por ejemplo, si son de nutrición, si son de respiración, si son de afrontamiento, va reuniendo. ¿Continuamos? Entonces, la taxonomía proporciona una forma de clasificar. Obviamente, taxonomía deriva de la palabra taxón, que significa clasificar, ¿no? Y categoriza áreas pequeñas, ¿no?, que tienen que ver con los focos diagnósticos. La taxonomía hoy tiene 267 diagnósticos agrupados en 13 dominios y 47 clases. ¿Continuamos? Bueno, eso ya lo hemos dicho acá para remarcar, porque también es una forma de llegar al diagnóstico. Los dominios se dividen en clases. ¿Y qué son clases? Son un grupo que comparten atributos comunes, ¿no? Por ejemplo, en el dominio de eliminación, las clases son función urinaria, gastrointestinal, tegumentaria y respiratoria, ¿sí? Continuamos. Bueno, ahí está lo que ustedes ya conocen, dominios y clases de diagnósticos NANDA. Continuamos. Y ahora vamos a hacer una pequeña valoración. La enfermera está realizando la valoración, vamos a hacer un pequeño video. No sé, Paola, si tengo más tiempo, ¿sí? Y yo creo que sí, Ruth. ¿Sí? Ya. Ya están justo en la onda de contestar, así que no hay que quitarles la emoción. Ya, muy bien. Entonces, en el momento que la enfermera se presenta a una señora Walton, van a ver qué datos van a observar. Hay datos no verbales, ¿no?, que puede percibir esta señora, ¿no? Se puede percibir de la señora. ¿Y qué le contesta la señora, ¿no? ¿Y qué haría que usted quisiera continuar, o si estuviera realizando la valoración, si quisiera continuar? A ver, vamos a ver, ahora sí yo pongo el video, ¿no? Hi, Mrs. Walton. My name's Donna. I'm going to be the registered nurse working with you this shift. How are you feeling today? I am in a lot of pain and I'm just exhausted. Sorry to hear that. Hopefully we can find a way to help you with whatever you're going through. I'd like to start off by doing an assessment and then asking you some questions, if that's all right. Yes, go ahead.
Entonces dijimos, ¿qué datos no verbales se puede percibir en la señora Walton? A ver, ¿qué datos no verbales había? Temor, muy bien. Angustia. Una posición antálgica, la postura, las fases de dolor, muy bien, ¿no? Todo eso se evidencia en la señora Walton. Miedo, cansancio, muy bien, ¿no? ¿Qué le dice la señora? ¿Qué haría? ¿Qué le dice la señora Walton que haría que usted quisiera continuar si usted estuviera realizando una valoración? ¿Qué le dice? A ver, que la va a ayudar, ¿no? Y que ella va a colaborar también, ¿no? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con la teoría para seguir viendo el video. Ya, muy bien, que califique el dolor del 1 al 10 y que cómo se siente. Muy bien, continuamos. Entonces, la enfermera realizando la valoración. Preguntas para pensar, ¿no? Cuando Donna, o sea, la enfermera Nobel que estaba allí, y su tutora discuten los resultados de la valoración inicial, porque esa es la evaluación de cribado, la valoración inicial, ¿qué le llama la atención? ¿Cree que la valoración de Donna es suficiente? Donna se focaliza en el dolor musculoesquelético de la señora Walton, aunque esta fue ingresada a causa de una deshidratación e infección renal. ¿Cómo justifica ella esta valoración? Vamos a escucharla. Cree que esta valoración está justificada y que la priorización enfermero de Donna es lógica según su propio pensamiento enfermero. La tutora le recuerda la necesidad de realizar una valoración en profundidad, ¿no? ¿Qué otras preguntas le gustaría tener respuestas? Basándose en lo que ha aprendido, ¿no? ¿Qué diagnósticos estaría considerando en ese momento? Vamos a ver el otro video, ¿no? Alguno de ellos decía que no se veían las letras. No sé si a todos. A ver. Ahí está la tutora y la enfermera. So, what do you think is going on with Mrs. Walton from a nursing perspective? Well, other than her obvious issues, she's here for a kidney infection and dehydration. What really stood out to me was her pain level, fatigue, and nutritional status. She's significantly underweight, and her skin and mucous membranes are really dry. But for me, most importantly, she's really uncomfortable with pain unrelated to her kidney infection, even when she's barely moving. It seems to be musculoskeletal in nature, and she's clearly limiting her movement to limit her pain. So let's take a step back just to make sure we have everything covered. Mrs. Walton was admitted for severe dehydration and kidney infection. So help me understand why you think the musculoskeletal pain might be a priority. Well, we started IV fluids and antibiotics back in the ED, so we are beginning to address those issues. But when I spoke with her, she seems to be in so much pain that she doesn't want to move at all. So at home, she's not fixing herself anything to eat, and she's not really even drinking because she doesn't want to have to move to go to the bathroom. So we have issues relating to infection, dehydration, pain, nutrition, and maybe mobility, since you've noted that she has difficulty moving very much. The average length of stay for this type of patients is about 3 days, so we don't have very much time to establish a plan and begin to see results. Based on what you know about Mrs. Walton, what do you think are your nursing priorities? 3 days, that's not that long. I think that we need to address her pain. Until we get that under control, she won't be able to focus on any of the things that we need to teach her, such as her discharge instructions. Anything else? If we don't address her pain, I'm concerned that when she goes back home, she'll continue to not want to eat or drink because she doesn't want to move from the pain.
I see what you mean. One of the things we have to think about is, given the length of stay for this type of patient, is this diagnosis a nursing priority during her hospital visit? Yes, I think we need to address her pain before she can focus. Also, her pain may be a causative factor for her kidney infection. Because it hurts so much to walk, she doesn't want to get up to go to the bathroom, so she's holding urine and not drinking sufficient fluids. She rated her joint and back pain an 8 to 9 on a 10-point scale, so it is significant. She definitely grimaces when you ask her to move, and she says the pain makes her so tired that she has to rest often just to manage the pain. She's clearly limiting her food and fluids so she doesn't have to go to the bathroom frequently, and that's going to continue to add a risk factor for her kidney infection and dehydration if we don't address this. These are good points. We need to determine if it's chronic pain or acute pain. What type of pain do you think she has? What do you mean? So let's think about nursing diagnoses related to pain. Nanda I has several: acute pain, chronic pain syndrome, labor pain, and impaired comfort. Based on what you know about Mrs. Walton, what type of pain have you identified? Well, based off of her age of 78, I think I can rule out labor pains. But I guess I didn't really think about differentiating between types of pain. Did you find out when she started experiencing this pain? No, I didn't think to ask. I asked her to identify the intensity of the pain and the location, but I didn't go beyond that. I guess I have to go back and do a more in-depth assessment, don't I? Yes, that's true. When our initial assessment indicates possible nursing diagnosis, it's really important to go back and conduct a more in-depth assessment to gather as much data as we can. This will help direct our plan of care because we need to develop evidence-based interventions that best address the etiology of the nursing diagnosis we identify. Also, an in-depth assessment can differentiate between similar diagnoses. Okay, I'll go ask some more questions. Excellent, but before you go, let's stop and think about the nursing process. Accuracy in nursing diagnosis requires more than just considering a medical diagnosis or even assessment data. You have to apply the knowledge that you have from your education, and knowledge you will continue to acquire as you work in a professional role and participate in education. Think about what you know about pain theories, for example. In order to know whether the patient has acute pain, chronic pain, or even chronic pain syndrome, you have to know how long she's had the pain, right? But you also want to know if there's a precipitating event that she can point to. Also, what type of pain does she have? Is it muscular, joint, nerve pain, or a combination? In order to pin this down, we have to know much more than severity of pain. We need to know what kind of pain it is, what makes it better or worse, whether or not it radiates. This is what I mean by an in-depth assessment. I see what you mean. You really have to think about what questions to ask to get the important data. I'm going to go back and revisit these diagnoses and think about the questions that I want to ask her, and then I'll go back for more assessment data. Great. So let's talk after you've collected some more information. Okay? ¿Qué comentarios le impresionan acá a ustedes? A ver, díganme allí. Miren ustedes cómo la colega, con unos datos, con esa valoración inicial que hizo, ¿no? Pudo plantear algunas hipótesis diagnósticas o procesar algunos datos en información, pero le faltaban algunos datos. Y para eso tenía que hacer una revisión de los conceptos, ¿no? De los mismos conceptos que ella estaba diciendo, ¿no? Tanto del dolor, tanto del confort, o sea, cómo con esos datos no es que lleguemos al diagnóstico, tenemos que buscar otras características que tenemos que ver en el paciente para poder definir, ¿no? En una ya valoración a profundidad si realmente ese es el problema del paciente. Faltó completar su valoración, no realizamos una valoración completa, la importancia de hacer una valoración a profundidad es cierto, ¿no? Nosotros hacemos una valoración y la valoración a profundidad lo tenemos en cuenta en evaluación secundaria cuando vemos un paciente con trauma, ¿no? Pero acá nos llama a la reflexión justamente de cómo nosotros tenemos que ir
llegando al diagnóstico a través solo de nuestra valoración y de procesar esos datos en información. Un diagnóstico definitorio. Muy bien. Continuamos, a ver. Y esto que deberíamos plantear diagnósticos, ¿no? Pero creo que ya no lo vamos a poder hacer. A ver, continuamos. Entonces, la enfermera realizando la valoración tiene que ver qué es lo que va la valoración de los diagnósticos del dolor, qué es lo que va a implementar, y ellas, bueno, en este caso, metodológicamente se establece, pues, todos los diagnósticos que tienen que ver con el dolor, ¿no? Y van definiendo desde la etiqueta las características definitorias, los factores relacionados o los factores de riesgo, ¿no? Porque ahí vamos viendo cuál de ellos tiene el paciente. Se establecen allí dos listas, ¿no? Una de valoración de los diagnósticos del dolor y otro de los diagnósticos relacionados con el dolor. Continuamos. Entonces, dice, Donna regresa para discutir su valoración en profundidad con su tutora para identificar, ¿no? Y focalizar el diagnóstico diferencial, diferenciar entre diagnósticos que son similares. Preste atención cómo Donna realiza este proceso, ¿no? ¿Cuáles son los razonamientos claves que realiza Donna para eliminar el diagnóstico de síndrome? ¿No? ¿Está de acuerdo con su conclusión? La tutora llama la atención hacia el foco de las intervenciones. No se olviden que las intervenciones van dirigidas al factor relacionado o al factor de riesgo, más que a las características definitorias. Asegúrese de prestar atención a este punto que es crítico al planificar los cuidados. ¿Existen otros resultados que usted hubiese considerado para la señora? ¿Qué otras intervenciones se podrían haber visto? A ver, entonces vamos a terminar este casito porque hay otro, pero ya no nos va a dar. A ver. Ya, a ver. So, what did you discover? I think she has two types of pain, acute pain, which is related to her kidney infection, and chronic pain. But based off of my assessment, I was able to rule out chronic pain syndrome. Sounds like you've made a lot of progress. Let's talk about your last point. How did you decide to rule out chronic pain syndrome? As I reviewed the NANDA I book, I remembered that a syndrome requires a cluster of nursing diagnoses that can be best addressed by the same nursing interventions. I didn't see a cluster of nursing diagnoses other than fatigue and impaired physical mobility. She doesn't appear anxious. Her sleep pattern is not a problem. Her mood is actually very positive once you start to talk with her. And she doesn't appear to be overly stressed or socially isolated. Instead, she seems to feel that everyone has problems in their lives, and this is a situation that she has to handle, and she does her best to cope with it. In fact, she said she tries not to let this beat her. She'd like to just have less pain to deal with. She hasn't sought care for this at all. She just thinks that it comes with getting older. You're right about syndromes, and it sounds like you're also correct that this may not be her issue. Good job eliminating a potential diagnosis. What else did you learn from your in-depth assessment? Well, as I said, she does say she has to rest more than she would like to gather her strength because of the pain. And this has been increasingly part of her life over the past 2 to 3 years, so it is certainly chronic in terms of time. She noted that over the years, she's injured herself a few times lifting boxes at work, and once she fell down a short flight of steps and landed on her knees, which now ache quite a bit. She says her new pain related to her kidneys is more intense and can take her breath away, but it isn't as long-lasting as her old pain, which she describes as gnawing and exhausting.
Oh, and she also said it burns down the exterior portion of her legs, and she has some shooting pain down her back when she moves in certain positions. She says she finds the kidney pain much easier to deal with than the other pain she experiences. She also mentioned she does not like to take pain medication because she doesn't like the way they make her feel. She doesn't like that spacey feeling they give her, and she doesn't like putting chemicals in her body. That's excellent information, and it certainly does seem to confirm your diagnosis of chronic pain and acute pain. So now we have a diagnosis based on your assessment and application of nursing knowledge. We start to think about the nursing process. What do you think appropriate outcomes might be for Mrs. Walton? I would like to see her standardized pain scale score come down. Right now, it's really high at an 8 to 9, and I would like to alleviate some of those pain characteristics that affect her the most. So you're thinking about defining characteristics, the signs and symptoms, right? Let's think about the diagnoses themselves. What outcomes do we want for the chronic pain and the acute pain? Because they might be different, right? Well, I'm not going to be able to resolve her chronic pain, not in 3 days at least. So I would like to see her effectively managing her pain better. That way she's not dehydrating and undernourishing herself as a method to limit movement and pain. So you're thinking about effective chronic pain management. Yes, I would like to see her more effectively managing her pain so she can conserve her energy. So I would like to focus on effective chronic pain self-management. She's a determined woman who's been dealing with this pain for a long time now, so it makes sense to support her self-managing. And what about her acute kidney pain? I'd like to see this pain be less intense as well, so I am focusing on effective acute pain management. Excellent. So what are some interventions we can initiate while she is here with us? Our priority has to be to remove or diminish related factors, so we intervene on those wherever we can. With a diagnosis like chronic pain, we can only intervene on symptom management, and so we intervene on defining characteristics. When I look at the potential causes for her chronic pain, it probably has to do with repeated handling of heavy loads over the years, maybe some nerve compression and injuries she sustained. I cannot really remove any of those because they've already occurred in the past. But I could work on how she manages her pain, her fatigue, the malnutrition, and insufficient fluid components. She could use a referral to the multidisciplinary pain services to find out if she could benefit from therapy or other forms of interventions. I really want to focus on giving her new methods for managing both types of her pain so she can be more mobile and be sure to stay well hydrated and better nourished. But we need to get a good assessment. So referring her to a multidisciplinary service will allow us to get a solid diagnosis and develop a plan to best address this issue. That is a great start to a plan, and of course we are always reevaluating. We need to keep an eye on her hydration status, her acute pain from the kidney infection, as well as having you continue to work with her on a chronic pain. Any significant changes to any of these will lead us to needing to reevaluate her plan. But for now, we have a great beginning for Mrs. Walton. Do you feel you have a better idea of how to move from the initial screening assessment to a more in-depth assessment when you have areas where you've noted particular concerns? Yes, I feel much more confident now. I guess in school we just focused on the steps. Do the assessment, check. Choose the diagnosis, check. Create a care plan, check. Well, I hope today showed you it's all about the patient's care. Assessment is the most critical thing a nurse does. Without it, we're just flying blind. Continually going back for more data, which you will do as you continue to care for Mrs. Walton, adds information that will help us amend or possibly entirely change care. I thought it was all just a bunch of busy work because I never saw how it all came together to improve the care of my patient. Frankly, our school just used diagnoses, outcomes, and interventions as a documentation thing, so we never really paid too much attention to it. That's a shame. I believe if nurses really thought about assessment and diagnosis and valued it, that patient care would change dramatically. I really want to thank you. This was tough, and it required me to change the way that I thought about assessment and diagnosis, but it was really helpful having you walk through it with me. Hopefully with my next patient, I'll remember to go back and really think about the important data that I need to collect to best isolate the diagnosis. And it was great watching you connect the dots. Keep working at it, and you'll realize you have all this knowledge. You just have to apply it to each patient's unique situation. Muy bien. Hoy debemos motivarlas, ¿no? Para que hagan lo que dice en el video, ¿no? En los cuestionamientos que se deben hacer, ¿no? Y que no solamente es, pues,
como bien lo dijo la del video, ¿no? Que solamente es un punto ya y hacer el diagnóstico y ya, y nada más, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese pensamiento crítico? Crítico, así es. ¿No? ¿Dónde está Así él? es, señora Ruth. Muy bien, Priscila. Creo que gracias por eso.